pues como estaba diciendo, aunque nadie me oía porque no, no sé lo que había hecho con el pinganillo este que tengo aquí para que sea más cómodo y entiendo que se oiga mejor, ¿vale? Así que bueno, pues hoy íbamos a hablar de la regulación de emociones y como os decía, pues esta semana parece que empezamos todos los que nos rodeamos del mundo de la pediatría y de la infancia, que por fin, ¿no? Parece que nos dan algo de tregua y a los niños no les van a dejar salir un ratito con los papás, siempre tomando precauciones con las medidas de prevención, ¿vale? Porque el coronavirus lo estamos machacando, pero todavía no se ha ido. Entonces, bueno, pues sí que os pediremos a todos un poquito de responsabilidad para que podamos continuar saliendo y que los niños salgan a correr y a ver la luz, que les va a venir muy bien, pero desde la prudencia y la responsabilidad, ¿vale? Bueno. El otro día dimos un poco pinceladas respecto a qué hacer, la conducta de los niños, etcétera, y hoy íbamos a centrarnos un poquito más en las emociones, ¿no? Y las emociones es algo muy complejo, pero vamos a enlazarlo un poquito con la con el día a día de la conducta, que también es, o sea, porque la emoción es algo que, digamos, que vemos porque percibimos la conducta y el comportamiento del niño, entonces eso lo interpretamos, ¿no? De manera que todo constantemente vuelve a la comunicación y a las dificultades que pueden tener las personas, y tanto los mayores como los niños, en expresar sus emociones. Entonces, lo que tenemos claro desde el punto de vista de la psicología es que existen, vamos a decir, dos grandes triángulos. Un primer triángulo que es el que tiene relación con la emoción, los pensamientos y esa acción y esa conducta que nosotros observamos, porque los pensamientos tampoco los vemos, los podemos intuir, que es lo que os comentaba en el anterior directo, que sería importante entender y compartir con el niño, saber lo que está pensando por dentro y comprender, por lo tanto, su conducta. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en lectores y en comprensores, o sea, y en comprensores que no es una palabra, perdonadme, en comprender bien cuál es la conducta para entender su emoción y sus pensamientos, ¿vale? Hay otro gran triángulo que es aquel que es el yo, la persona, con sus propios temperamentos y sus propias características de personalidad. Cuando son niños siempre hablamos de temperamento y una vez que nos convertimos en personas mayores no, hablamos más de personalidad, ¿vale? Pero sería ese temperamento que caracteriza a los niños. Y obviamente hay unos niños que son más movidos, más inquietos y otros que son más tranquilos, con una mayor capacidad para resolver algunas cuestiones por su propio temperamento, ¿vale? Entonces tenemos el yo, el mundo físico que nos rodea y el mundo social, es decir, cómo gestiono yo las relaciones con los iguales, la comprensión de la emoción en el otro o de las conductas de los demás, ¿vale? Realmente, no, cuando hablamos de emociones, hablamos de nosotros mismos y de todos los demás, ¿vale? Y entonces es un aprendizaje que todos los niños tienen que ir haciendo, todos los niños tienen que aprender a regular sus emociones. Pero ojo, que nosotros también. ¿Cuántas veces vemos en el día a día conduciendo, cuando hemos tenido un mal día o con nuestro jefe o con el de la cola del supermercado que se ha intentado colar y cómo nosotros tenemos que gestionar y regular esas emociones? Y esto nos ocurre en el día a día como en cualquier situación, a nosotros también. Por lo tanto, voy a dar muchas pautas que están muy en el entorno de la regulación de las propias emociones, las nuestras, ¿vale? Por lo tanto, desde un punto de vista personal, tenemos que ser conscientes de las propias limitaciones que tenemos a la hora de hablar de nuestras propias emociones, ¿vale? Entonces, para ayudar a nuestros hijos en esta época en la que las emociones y la incertidumbre, como también comentábamos el otro día, es tratar de conocer y regular, ¿no? Y ayudarles a gestionar este momento y también ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, un primer paso para la regulación de las emociones es poner nombre, conocer las emociones, ¿vale? Ponerle no solo el nombre, sino también la cara, la expresión de las emociones. Y hay una cosa muy importante que son las sensaciones de las emociones, ¿no? Porque cuando uno siente, no es que de pronto le lleve a sonreír, sino que es toda una, eh,
digamos, como una tormenta fisiológica en todo nuestro cuerpo que nos lleva a sentirnos pues de pronto muy contentos, de pronto con mucha furia, así con todas las emociones, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que poner nombre, reconocer la cara, que para ese dentro del triángulo es ese entorno social, ese contacto con los otros. ¿Vale? Y esa causa posible en el entorno físico, es decir, ¿qué nos ha llevado a sentirnos así? ¿Vale? En este sentido, ahora os propondré algunos juegos que luego, como el otro día, vamos a intentar que no me demore tanto y colgar hoy mismo algunas de los trucos y un poco el resumen de lo que os voy a hablar hoy, ¿vale? Entonces, dentro de ese poner nombre a las emociones y conocer las emociones, pues tenemos varias posibles juegos o tareas que podemos hacer en casa, ¿vale? El primero de ellos pues puede ser recortar caras en revistas, buscar caras en internet de fotografías de situaciones sociales y imprimirlas o dibujarlas, ¿vale? Sacarnos a nosotros mismos y a los niños fotos con esa expresión facial, ¿vale? Y luego ponerles el nombre, ¿vale? Dando un pasito más, todo esto en función de la edad que tenga el niño, ¿vale? Podemos imaginarnos historias de cómo se siente y qué le ha hecho sentirse así, ¿vale? Y entonces así el niño le vamos a dar oportunidades para conocer mejor esas emociones, ¿vale? De todas maneras, también hay un montón de cuentos ahora, solemos recomendar los de Begoña. Ay, es un apellido vasco, me acordaré ahora por el camino, de la editorial SM, tiene muchísimos cuentos sobre emociones y que suelen ser buenos, ¿no? Como El monstruo de colores también. Entonces, bueno, vemos que ahora tenemos mucha bibliografía, pero cómo usarla en casa, ese va a ser el gran reto, ¿no? Entonces, bueno, también podemos jugar a escenificarlos y a resolver esas situaciones y así ayudamos al niño a expresar todo aquello que en realidad puede que haya vivido en algún momento y exprese adecuadamente esas emociones, ¿vale? Otra de las cosas que podemos hacer es crear el diccionario de las emociones en casa. Ibarrola, gracias, Eva. Begoña Ibarrola. Entonces, crear en casa un diccionario de las emociones, dibujarlo, colorearlo, e irlos progresivamente pues grapando, haciendo un cuaderno, una carpeta y así todos podemos tener nuestro propio diccionario de las emociones. Más adelante también añadiré un punto muy importante que es el termómetro de las emociones, ¿vale? Y lo añadiré en el momento que hablemos bueno, ahora mismo, enseguidita, ¿vale? Entonces, dentro de las emociones, pues todos sabemos como las básicas, alegría, enfado, tristeza, furia, hay que nombrarlo porque hay muchas veces que estamos muy furiosos, frustrados, ¿vale? Entonces, esas emociones básicas les ponemos nombre. Ahora, y ansiedad también, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que hay emociones positivas y negativas? Porque podemos decir que la alegría es positiva, la tristeza es negativa, la ansiedad, por otro lado, el miedo, ¿vale? Todo esos podemos decir que son emociones negativas o emociones positivas, ¿vale? Aquí voy a volver a hacer un guiño a mi amigo Carlos Hernández, Dos Abrazos, porque cuando él comenta y cuando hemos comentado muchas veces, ser optimista extremo es algo que no nos gusta nada, no nos gusta estar con alguien que es súper optimista, hay que dar sitio también, dejar sitio al pesimismo, pero tampoco nos gusta convivir con un pesimista total que nos rodea y que está todo el día fijándose en las cosas negativas y malas de la vida, ¿no? Pero, sin embargo, sí que tenemos que tener en cuenta que hay momentos en los que debe tener cabida una emoción negativa como la tristeza o la ansiedad, porque de hecho la ansiedad nos puede llevar a pelear, a sacar lo mejor de nosotros mismos para resolver aquello que tenemos delante, ¿no? O la frustración a superarnos para que la siguiente vez que nos enfrentemos a una tarea que nos exige, pues poder demostrarlo con más ganas o con mejores resultados en la próxima vez, ¿no? De esto también podríamos aprender mucho de los deportistas como Rafa Nadal, que siempre nos da unas lecciones muy buenas, ¿no? De cómo superarse ante la adversidad. Entonces, claro, con todo esto no sabemos muy bien cuáles serán las emociones positivas y cuáles serán las negativas, ¿no?
Para todo esto de conceptualizar y que entendamos bien cuál es, qué bueno o qué es de bueno o qué tienen de malo las emociones, sí que podemos aprovechar estos días para ver la película del revés, que imagino que muchos habréis visto. Os recomendaría que vierais esta película con vuestros hijos, ¿vale? Y analicéis un poquito y descifréis lo bueno de alegría y lo bueno de tristeza, que finalmente se desenvuelve la película entendiendo que hay momentos muy positivos para el desarrollo de la persona, de la protagonista de la película, que tienen momentos tristes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que siempre, aunque sintamos tristeza, podemos buscar algo positivo, ¿vale? Entonces, en este punto sí que tenemos que aceptar las emociones, ya sean estas positivas o negativas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dentro de este triángulo que comentábamos, emoción, pensamiento y conducta, ¿vale? Lo que le convierta una emoción en buena o en mala realmente es la expresión. Porque yo puedo estar muy contento, botar de alegría, estar exaltada, bailando, bailando, bailando y no poder parar en este momento de bailar, ¿no? Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que esa emoción positiva que es la alegría se va a convertir, como ocurre en la película que bien os comentábamos, que es muy cansado estar todo el día alegre. No todo es alegre en realidad, ¿vale? Pero claro, hay que saber convivir con ambas. Por lo tanto, cuando hablamos de emociones positivas y negativas, muchas veces hacemos referencia a la expresión de ello, ¿no? A las consecuencias que la emoción tiene en uno mismo. ¿Vale? Por lo tanto, en este sentido, lo que nos entraríamos ahora es, una vez que hemos conocido las emociones, la cara, las sensaciones, etcétera, etcétera, que además entendemos que hay emociones no positivas ni negativas, sino que hay emociones en general, que lo importante es descubrir esa manera adecuada de expresarlo, que es justo lo que cuando decís es que el niño está muy inquieto, no para, está furioso. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está inquieto, está irascible, está peleón, está contestón, está pegón, grita mucho, todas esas son conductas. Y lo que hay detrás, lo que tenemos que saber es lo que hay detrás, y lo que hay detrás es una emoción a la que, como decíamos, hay que ponerle nombre primero y ahora veremos cómo expresarla, ¿vale? Entonces, claramente, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros también a veces tenemos dificultades en la regulación de las emociones, ¿vale? Entonces, tenemos que permitirnos a nosotros mismos vivir esa emoción, ya sea positiva o negativa, vivir esa emoción y saber que a veces nos cuesta controlarnos y perdonarnos cuando esto nos pasa. Porque ayer en el directo del otro día una mamá decía, ¿cómo hacer para que no grite mi hijo, ¿no? Para que mi hijo no grite. Y dice, que al final acabamos gritando todos. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que de pronto nosotros nos ponemos a gritar y somos los primeros que hemos perdido la paciencia? Porque estamos teletrabajando, atendiendo a la familia, a las rutinas y responsabilidades de la casa, que tienen que hacer tareas del colegio, en fin, un montón de exigencias que a veces nos pueden llevar a perder un poco el control, ¿vale? Pues yo creo que nosotros también nos tenemos que permitir esos pequeños fallos y perdonárnoslo, pero sobre todo tener en cuenta que nosotros, y más vosotros que sois sus padres, sois su superhéroe, por lo tanto sois el mejor modelo para resolver estos problemas en la regulación de emociones. Ya os digo, entendiendo que la regulación de emociones es algo que a todos nos cuesta y que tenemos que aprender, ¿vale? Por lo tanto, dentro de esta capacidad para controlar los impulsos, luego entraremos en algunas estrategias para controlar los impulsos. Controlar los impulsos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros mismos, o sea, cómo aprovechar ese momento en el que ha habido un problema o nosotros hemos sentido una emoción de una manera fuerte, una ansiedad, una pérdida de paciencia total y entonces hemos actuado de una manera que no, que quizá podría haber cambiado? Como os decía, lo primero es que nosotros mismos aceptemos lo que ha ocurrido, cómo hemos actuado
Y ¿por qué no hablar de lo ocurrido? ¿Vale? Porque no hablar de ello no va a hacer que se olvide o desaparezca. Y aquí yo creo que todos de alguna noche que habéis salido a tomar algo, la canción está de no me acuerdo y si no me acuerdo qué pasó, y si no me acuerdo no pasó, ¿vale? Que es de Thalía, ¿no? No recuerdo lo que hice y si no me acuerdo, si no me acuerdo no pasó, ¿vale? Pues en este sentido es muy importante que nosotros mismos pongamos de relieve cómo nos hemos sentido, si nos hemos sentido frustrados, si hemos tenido ansiedad, si nos hemos sentido furiosos, porque estamos preocupados, porque no me ha gustado algo y entonces de tal manera contar, ¿vale? Y ser modelo en lo que nos ha pasado. Y ya entraremos al final en la última estrategia, que es la resolución de problemas, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que cuando nosotros mismos hemos tenido un salto emocional, lo compartamos y seamos modelos en este sentido, ¿vale? Y por último, que todavía me quedan un par de puntos, las ayudas externas, ¿vale? Es decir, facilitar esa comunicación, porque para nosotros, como también veíamos en el otro vídeo, es muy fácil, bueno, no siempre es tan fácil hablar de emociones, pero tenemos un mayor desarrollo del lenguaje, aunque a veces que nos gustaría tener más, probablemente a unos más que a otros, pero tenemos que facilitar y con ayudas externas esa expresión adecuada de las emociones y de lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias y trucos os podemos dar en este momento para facilitar la expresión de las emociones? Primero, acompañar sus emociones, normalizarlas, porque en este momento es normal que nos sintamos todos ansiosos, que tengamos deseos que nos están cumpliendo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ese compartir, ¿vale? Esa búsqueda de soluciones, ese comprender cómo él se siente, le va a hacer a él, a vuestro hijo o hija, sentirse un poquito más acompañado, ¿no? Entonces, entiendo cómo te sientes, entiendo que te estás sintiendo frustrado, entiendo que estás enfadado porque, ¿vale? Utilizamos todas estas verbalizaciones para acompañar, estar unidos y ese compartir y sentir con él o con ella, ¿vale? Todo ello también nos va a ayudar a reducir la magnitud del problema, ¿no? A que el propio niño vea que no es para tanto la emoción, ¿vale? Entonces, además, le tenemos que dar señales de seguridad, que se sienta confortado dentro de ese acompañamiento, darle frases de coraje, mensajes claros, ¿vale? Entonces, esas ayudas externas, igual que el otro día hablábamos de dibujar, de escribir, ¿no? De contar historias, de escenificar, con esa expresión adecuada de las emociones también nos va a ayudar. ¿Y cómo? Pues una vez que dibujamos, escribimos, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es intentar cambiar el final de esa historia, es decir, resolver el problema. No es que haya sido un problema, sino que ha sido una situación que se ha resuelto con una expresión poco adecuada de la emoción. Por lo tanto, no estamos hablando de que la emoción sea inadecuada, porque es razonable y normal sentirse enfadado, triste, alegre, ansioso, frustrado, ¿vale? Todo eso, incertidumbre, como sentimos ahora en todos momentos. Y por lo tanto lo normalizamos. ¿Qué ocurre? Que yo me puedo sentir frustrado y enfadado, pero no tengo por qué pegar, no tengo por qué ponerme agresivo, no tengo por qué tirar las cosas al suelo, no tengo por qué contestar en un tono inadecuado, ¿vale? Entonces lo que quiero es promover una respuesta emocional adecuada, ¿vale? Entonces pasamos a resolver estos problemas, que pueden ser con problemas, sino decir resolver o afrontar la situación que hemos vivido, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos, con esas ayudas externas, que era dibujar, escribir, pintar, hacer un vídeo y luego recortarlo y montarlo, porque ahora mismo pues digamos que tenemos un montón de recursos audiovisuales para trabajar. Entonces, lo primero es definir qué ha pasado. Ejemplos de mi hermano: yo estaba jugando con mis Playmobil y mi hermana ha llegado y me ha empujado y entonces me ha roto todos los Lego, los Playmobil que yo tenía aquí jugando, ha querido entrar en mi habitación y yo no quería que entrara. Bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado? Definamos qué ha pasado, qué posibles soluciones hay. Aquí es muy importante trabajar esa flexibilidad que comentábamos, ¿vale?
pensar en las posibles soluciones y qué pasaría en función de, y si le pego, ¿qué pasa? Entonces, poner en marcha de esas distintas estrategias de resolución de ese momento conflictivo emocional que hemos tenido y pensar en qué pasaría, qué consecuencias habría en función de unas u otras soluciones. Y esto es un trabajo que podéis hacer en conjunto, ¿vale? Con el niño. Y aquí, como juego o como tarea, os podríamos recomendar crear un buzón o una caja de las soluciones. Por ejemplo, si me siento muy contento, tengo mi caja de las soluciones y las conductas adecuadas para cuando estoy muy contento, cuando estoy triste, cuando estoy enfadado, cuando estoy furioso. Y el niño puede ir a sacar esas soluciones y así darle esas alternativas que en ocasiones no siempre es capaz de enfrentar. ¿Vale? Y ya para ir acabando, y me quedan un par de cosas más para deciros respecto a la regulación de emociones, y es que cuando actuamos, cuando actuamos para cambiar o para resolver estos problemas, como habíamos comentado, que era la última estrategia y la más importante para aprender de cómo hemos resuelto en este momento la emoción y resolverla para futuras ocasiones, porque lo que queremos es promover futuras conductas adecuadas, es decir, promover futuras expresiones adecuadas de la emoción, ¿vale? Entonces, no es recomendable porque el niño está en un momento de pico. Yo siempre pongo de ejemplo cuando trabajamos con los papás, a un Ferrari en la Fórmula 1 nunca lo pararías en plena carrera, ¿no? O lo paras cuando está a punto de salir, es decir, siendo conscientes y ayudando cuando ese termómetro, que eso me falta por indicarlo, ese termómetro de la emoción de la felicidad y de la emoción del enfado está subiendo, o actuamos en ese momento, ¿no? Dejando un poco de tranquilidad y espacio, porque es muy importante dejar espacio para la expresión de la emoción y para que el niño viva esa emoción, por lo tanto eso es un aspecto muy relevante. Dejemos que sienta la emoción para poder expresarla de una manera adecuada en un futuro, ¿vale? En un futuro próximo, quiero decir, ¿vale? Por lo tanto, dejamos que sienta, y o bien lo apartamos y dejamos que en un momento dado uno sea consciente de lo que está sintiendo y pueda reflexionar, porque aquí mide también la capacidad del niño de controlar sus impulsos, ¿no? Que también hemos visto que nosotros en ocasiones nos cuesta controlar nuestros impulsos. Entonces, que el niño en ese momento sea capaz o no de controlar sus impulsos, pues es lo que va a mediar, ¿no? Por lo tanto, o actuamos antes o ya cuando el Ferrari ya da un par de vueltas al circuito y ya está quedándose sin gasolina. Y es cuando aprovechamos para distraer su atención, cambiarle el foco atencional, ¿vale? Y por tanto, pues le ayudaríamos a resolver la situación de otra manera. Entonces, actuamos siempre o antes de que aparezca esa emoción, o cuando está subiendo y subiendo y subiendo, o cuando ya esa emoción ha bajado, ¿vale? Entonces, para también ayudarla a relajar, pues es muy importante encontrar conductas alternativas que nos ayuden a relajarnos. Por lo tanto, trataremos de buscar cosas que le descarguen y que sean adecuadas. Apretar un muñeco, en ocasiones ir a tu habitación y gritar fuerte, ¿vale? Es decir, cosas que sean dentro de lo poco adecuado que es gritar, ¿vale? Bueno, encontrar aquella que sea realmente positiva, ¿vale? O menos negativa. Y ya irá aprendiendo conforme se desarrolle en esa expresión de las emociones, ¿vale? Lo que os comentaba respecto a la caja, también podemos incluir en esa propia caja un termómetro de cómo estoy de contenta o de triste o de enfadada, porque puede ser que esté un poquito o un poco más, ¿vale? Os iremos colgando estas como infografías o dibujos en los que vosotros, si queréis, os podáis imprimir o colorear. Cuanto más hagamos partícipes a los niños en la creación de estos materiales, en la caja de las soluciones, en el termómetro, en el diccionario de las emociones, mejor, porque aprovecharemos esos momentos para ayudarles a comprender, a conocer las emociones, a comprender la expresión adecuada, la conducta adecuada, etcétera, ¿vale?
cole, cómo va a ser ese cambio de estar tanto tiempo con nosotros a que ahora nos vamos a ir separando porque yo voy a tener que ir a trabajar o mi marido trabaja y yo me quedo en casa porque yo voy a seguir teletrabajando. Quizá estamos en una situación que incluso no tengamos trabajo a la vuelta de este confinamiento, ¿vale? Por lo tanto, es probable que haya que volver a reajustar la relación con vosotros, por lo tanto, hacer a los niños conscientes de que estáis ahí para ellos, o sea, ese apoyo incondicional, ese cariño constante, pero decirles cuándo estáis disponibles para ellos, ¿vale? En momento puntual, porque si no se convierten, como muchos decís, que lo tengo todo el día pegado a la pierna y allá donde voy va conmigo y no hay manera, ¿no? Por lo tanto, dentro de ese apoyo, esos límites claros y ese fomentar la autonomía, creo que ahí estará el equilibrio también para un correcto desarrollo, ¿vale? Sé que ha habido varias preguntas. Marisa, creo que voy a volver para atrás. ¿Qué ayudas externas puede tener un chaval con gran discapacidad si no es posible que escriba, dibuje? Correcto, vale, Marisa, efectivamente. Con los niños, ya sea con una discapacidad neurológica o con autismo, que tienen graves problemas también algunos de comunicación o trastornos graves de la comunicación, trastorno y discapacidad intelectual, ¿vale? Lo que utilizaríamos es nuestra pintura y escritura. ¿Vale? Es decir, la escritura no porque no saben leer, pero sí los dibujos. A veces no hace falta que sean dibujos muy complejos, al revés, cuanto más sencillos mejor y bien separados en partes, ¿no? Para que él pueda señalar, si es que puede señalar y si no, acertar con los ojos, ¿vale? Podemos utilizar folios así, que los tenía aquí sueltos, ¿vale? Concretamente para poder poner el móvil bien, tenía ahí encajando los papeles estos. Si dibujamos, por ejemplo, con distintos papeles, lo dibujamos nosotros y podemos irle dando distintas soluciones. Pues, ¿qué ha pasado? Estaba con papá en el sofá y papá se ha levantado y yo le he dicho no, me he enfadado mucho y nosotros, ¿y qué tenía que haber dicho? Pues papá, por favor, quédate, ¿no? O no le tendría que haber pegado, le tendría que haber y marcar diferencias en, en las estrategias de resolución. Entonces acudiríamos o bien a dibujos que dibujemos nosotros para poner lo que llamamos historias sociales también en el caso del autismo, de las dificultades graves en comunicación o en pictogramas que tengamos ya predefinidos y que los saquemos para resolverlo, ¿vale? No sé si con esto te respondo, Marisa, pero vamos, iríamos a cosas ya predefinidas y a dibujos, lo dibujaríamos nosotros por él. Y eso sí que nos llevaría probablemente más tiempo, pues así no, así, yo sí, tú no, ¿no? En esas peleas que muchas veces tenemos con ellos, ¿vale? Pregúntame más si quieres algo más concreto y de todas maneras recojo tu petición y si te parece preparamos algo y colgamos unas pautas cuando colguemos todo en redes sociales, algo más concreto para discapacidad con esas ayudas, ¿vale? También es cierto que tendríamos que acordar de qué maneras puede expresar esa emoción tan fuerte, en el sentido de darle ese espacio también para la expresión de el enfado total y absoluto, que es normal que lo pueda tener en cualquier momento por una frustración, porque quiere hacer algo que no puede, como a mí, a cualquiera de nosotros nos gustaría ahora también salir a la calle, a correr, a tomar algo con los amigos, a ver a la familia. Entonces también tenemos que buscar las vías alternativas, ¿vale? Entonces para eso sí que sería bueno con no tengo una roja, ¿no? Pero poniendo, imaginaros, voy a coger una blanca, tengo aquí. En la blanca, que sería la roja en este caso, pondríamos las conductas que no se pueden hacer y en la verde las conductas que sí se pueden hacer, que son las adecuadas. Entonces pondríamos como en esa caja de conductas que sí que son adecuadas para la expresión y el afrontamiento de esa emoción y eso es lo que le podríamos dejar hacer, ¿no? O bien apretar un muñeco, dar puñetazos, coger la raqueta, en fin, algo así por el estilo, ¿vale? No sé si había más preguntas porque no quería perder un poco el hilo. Preguntaban, ¿pueden sufrir claustrofobia los niños?
la claustrofobia es un trastorno de ansiedad que se da más a partir de la adolescencia, pero sí que es cierto que los niños pueden sentir ciertas dificultades a la hora de salir. Pero lo bueno que tenemos las personas y más los niños es esa capacidad plástica. Entonces, no, a mí ahora mismo no me preocuparía tanto la sensación de claustrofobia sino la dificultad de cómo volver a ajustarse a unas nuevas rutinas. Y como os comentaba, ese cambio en la relación también con vosotros que sois sus padres, esa va a ser el cambio más grande que yo espero que nos afecte a la población en pediatría. Porque normalmente estábamos unos en el cole, otros en el trabajo, luego juntos, luego separados, y ahora mismo llevamos mucho tiempo juntos, todavía nos quedan semanas, entonces yo creo que ese para mí será el punto, y por lo que hablamos también entre compañeros, será el punto más delicado a medio plazo, y de eso ya nos encargaremos de ver cómo en concreto ayudaros a esa separación, ¿no? Que los que sois papás y habéis vivido el primer día de cole cuando son muy pequeñitos o cuando se van de campamento, la primera vez que se van a casa de un amiguito a dormir o de los abuelos o de alguien, ¿no? Esa separación que nosotros como padres también sentimos, ellos también lo sienten como niños y tenemos que racionalizarlo y ayudarles a vivirlo, ¿vale? Entonces para mí eso sería un poco las estrategias más importantes. Efectivamente, es que los niños con discapacidad necesitan que estéis ahí, entonces ahí hay que turnarse, pero efectivamente busco un poco de estrategias y te las mando, ¿vale? Y si no charlamos, que espero que estéis bien en casa y que dentro de lo difícil que es, que además vosotros lleváis mucho tiempo con Pablete en casa, pues que podáis seguir adelante, ¿no? Y gestionar las emociones y las frustraciones que son muy grandes, además de la incertidumbre, claro está. Vale, pues familia, no sé un poco qué más contaros. Esto era lo que yo tenía así un poco preparado, así que si tenéis... que preguntan por Facebook que ha nacido en el confinamiento y no sé cómo le afectará la salida. Bueno, lo cierto es que los niños que han nacido en el confinamiento es normal que no salgan a la calle, es decir, los bebés lo normal cuando nacen es que estén con sus padres y que convivan con ellos y que sientan todo el cariño porque hasta que empiecen a ser autónomos e independientes, ¿no? Entonces, yo creo que a los niños en general tienen que explorar y conocer el entorno, por lo tanto, lo más importante en ese volver a salir a la calle y salir con un bebé que ha nacido en estos momentos será ayudarle y acompañarle a vivir en el mundo exterior y conocer el entorno de una manera segura, como os decía, sabiendo que sois su gran apoyo, su modelo, sus superhéroes, en fin, todas esas... cosas que bien sabéis como papás, darles apoyo y acompañarles en ese conocimiento del entorno y por otro lado tener esa disciplina y esos límites que también son muy importantes, ¿no? Que a él le va a ayudar o a ella a conocer dónde está el límite entre lo que uno mismo puede hacer y hasta dónde puede llegar según las habilidades, ¿no? Que tiene, pues no puede cruzar la calle todavía, ya lo hará más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que podemos, no creo que le sea difícil después de estar 2 meses con los padres relacionarse con otros. Habría que acompañarle en ese conocer a otros, ¿no? Hay una cosa muy importante que decimos cuando a un niño cuando yo voy a conocer a un niño, es que el niño tiene que sentir que forma parte y está aceptado. ¿Por quién? Por quien son sus referentes, que son sus padres. Entonces, cuando ahí nos acercamos a un bebé,
lo más recomendado es pedir permiso primero, que a los papás acepten que cojas al bebé, no ir inmediatamente a cogerlo del carro, que eso también puede ocurrir, y más con las medidas que vamos a tener a la salida, ¿vale? O sea, que no se va a tratar de, venga, ahora vamos a coger bebés en brazos todo. Entonces, tiene que haber esa aceptación y ese acompañamiento de los padres hacia los niños, ¿no? Entonces, en general, la recomendación, cuando son tan pequeños como tienen 2 meses, 3 meses, o como más adelante cuando ya empiezan a hablar o caminar, es acercarnos a su nivel, pedir permiso, que sepan que somos personas de confianza, porque por un lado nosotros les decimos que que se relacionen con todo el mundo, ¿no? Pues di hola, pero luego también les tenemos que cortar por otro lado para decir que no se saluda a todo el mundo, ni se establece relaciones con todo el mundo. Entonces, bueno, toda esa parte, como decía del otro triángulo, que es entorno social, entorno físico y cada uno como es, de temperamento, pues hay unos que son más tímidos, otros que son más extrovertidos, unos más graciosos, otros más recelosos. Entonces, bueno, eso va a depender también del propio temperamento del niño y también de cómo nosotros le ayudemos a estar confiado de esas otras personas con las que va a interrelacionar, ¿vale? ¿Había alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? Vale, pues el miércoles que está ahí Ciudad Digón por aquí, haremos un directo conjunto hablando de la nutrición y la alimentación, que en estos días pues todos estamos bueno, ansiosos, comemos por aburrimiento, es muy fácil ir a la cocina, y también es una vía muy importante de regulación de las emociones, por lo tanto el comer. Entonces hablaremos un poco de esa gestión de las emociones y de la parte de alimentación, ¿vale? Porque es algo que todos acudimos como muy rápido, ¿no? Y boom, nos sacia, pero eso no resuelve la gestión de las emociones. Entonces haremos una mezcla entre las emociones a mí también me va a gustar mucho, Iciar, estar contigo y disfrutar de esto, ¿no? Y ya que está por aquí Sara, la siguiente la hacemos de materiales de los que tú tienes y la haces tú conmigo, pero trabajamos todos esos materiales que yo creo que también va a ser muy positivo, que ha habido muchos padres que nos han dicho que está muy bien, pero que qué pasa con nuestros niños, ¿no? Como decía ahora Marisa sobre los niños con gran discapacidad, y con la experiencia que tú tienes, pues nos vemos, y seguro que juntas desarrollamos un montón de herramientas, o nos cuentas las que tú ya tienes diseñadas, que son estupendas, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer también un Zoom, ¿vale? Hablando más de la gestión de la ansiedad, muy orientada a la gestión de la ansiedad y de las emociones en padres, ¿vale? Para darnos estrategias a nosotros como adultos. Así que ese va a ser más tipo Zoom, lo haremos Marta Jambrina y yo, y lo programaremos, pues no sé si para el viernes o para el sábado en un momento dado, ¿vale? Así que nada, espero haberos dado algún truquito, y lo dicho, luego en un ratillo lo pongo así en imágenes como he colgado las anteriores, el anterior directo, y espero que os sirvan estas estrategias. Y si tenéis alguna cosa en concreto, pues llamarnos o escribirnos, que estaremos encantadas de resolveros, ¿vale? Os digo adiós así en Facebook porque es que me resulta muy difícil estar entre los dos, pero bueno, hemos visto que se puede, que es lo importante, ¿vale? Bueno, feliz tarde de lunes, y que disfrutéis de vuestros enanos, y a poner en marcha las estrategias y los trucos, y irnos contando, que también nos gusta que nos contéis lo que habéis hecho, vuestras cajas de soluciones, vuestras huchas de emociones, vuestros termómetros, vuestros dibujos, diccionarios de emociones. Enviarnos lo que habéis hecho, que seguro que ayuda a otras familias. Bueno, chicos, hasta luego y feliz tarde de lunes.